Bueno, la nacionalidad básicamente es ecuatoriana. Estamos hablando de población local, muchas de ellas provenientes de migración interior. Los niveles de violencia dentro de nuestras familias son muy altos y hay muchas mujeres que huyen de una situación de maltrato y mediante redes de familiares o de personas amigas de Guayaquil, de Ambato, de Loja, vienen a Quito buscando un futuro mejor. Empezamos a tener también una realidad de familias colombianas y familias venezolanas. Y obviamente la situación de migración y la situación de el importante número de venezolanos que está viniendo al país, obviamente va a provocar que tenga que cambiar seguramente el perfil de familias que estamos atendiendo. Me han dicho 5 minutitos, ¿no? Entonces, la presentación sigue y claro, esto no es un trabajo. El Centro del Muchacho Trabajador estás porque te implicas personalmente y realmente me podría comer toda la mañana. Hay más información de cuál es nuestro trabajo, ¿sí? Pero yo solamente quisiera destacar dos temas. El Centro del Muchacho Trabajador colapsa no solamente por un tema económico, sino por un tema formal de la legislación, que obviamente tenemos que cumplir. Nadie quiere que un niño trabaje, nadie quiere que se robe la infancia a un niño. Pero el Código Penal no creo que sea el mejor instrumento para abordar esta problemática. Primer punto, solamente como reflexión. Segundo, ante esta realidad debemos de cambiar nuestra forma de trabajar. Obvio, ¿sí? No podemos ya permitir que los niños trabajen. Entonces, si va avanzando, y yo solamente ver las filminas hasta llegar a lo que es el logotipo. Este era el logotipo antiguo, era el muchacho lustrabotas, ¿no? La imagen corporativa ha cambiado hasta la familia de familias. ¿Qué veríamos como recurso? La familia emprendedora. Empoderar para que la familia sea la que emprenda. Desde la economía popular y solidaria, ver espacios donde realmente podamos empoderar a nuestras familias para que mediante emprendimientos sí inculquen los valores del trabajo, de la responsabilidad a los hijos, pero ya no bajo ese esquema de trabajo infantil en un ambiente no saludable como son el transporte público o la calle. No estamos innovando todavía, estamos explorando y creo que es una bendición para el Centro del Muchacho Trabajador haber encontrado a un programa como Ares que de la mano nos está validando intuiciones. Esperamos que en un tiempo tengamos un modelo de intervención que sí pueda aportar algo a este reto importante que es el de la infancia trabajadora en el Ecuador. Muchas gracias. Tenemos a continuación la exposición de Emilio Salao. Él es psicólogo clínico y trabaja en el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Católica en el área de psicoterapia y proyectos de investigación social. Junto con él expondrá el magíster Santiago Andrade. Santiago es profesor de la Dirección de Pastoral Universitaria y coordinador del programa de liderazgo ignaciano, aprendizaje y servicio, y además parte del equipo de investigación en recursos psicosociales del Centro de Psicología Aplicada. Ellos nos van a comentar sobre el proyecto PUSE Ohio, la sociabilidad emboscada, jóvenes en el encuentro con la comunidad. Los recibimos con un aplauso. Buenos días con todos. Bueno, primeramente entonces realizaremos una introducción sobre la relación PUSE Ohio.
Bueno, la relación Puso-Ohio en la Universidad Católica ya tiene una larga data y empezó justamente con la Facultad de Biología. Sin embargo, desde el 16A, o bueno, como ustedes conocen, el terremoto sucedido en Manabí y Esmeraldas, se consideró ampliar estas relaciones con el fin de poder construir proyectos que apunten hacia la reconstrucción social y también en otros términos en general sobre la salud, dirigidos a la comunidad, a las comunidades especialmente de Manabí. Y dentro de eso, pues bueno, la alianza que fuimos estableciendo al interior de la universidad entre la Facultad de Psicología, el Centro de Psicología Aplicada y Dirección de Pastoral Universitaria nos permitió constituir un proyecto que para este momento ya llevamos a un segundo año y ha llevado el nombre de Mapeo de Recursos Psicosociales y Capacidades de Resiliencia. Sin embargo, alrededor de este proyecto yo quisiera más bien también comentarles algunas cosas que nos sucede cuando nosotros pensamos o vamos en busca de algo a un lugar externo a nuestra realidad cotidiana, como es salir de nuestra ciudad, salir de nuestra universidad y considerar construir un proyecto. En ese momento pensábamos para trabajar justamente de esto que algo se compartió en la reunión de ayer sobre esta cuestión del trauma colectivo. Sin embargo, nosotros no nos topamos en una primera instancia con el trauma colectivo, sino nos topamos con otras cosas. Y un poco esta idea de conversarles hoy sobre la sociabilidad emboscada viene de una conversación previa también que tuve hace unos meses, como en ese intento de poder articular, de poder construir una apreciación sobre un fenómeno que me había llamado muchísimo la atención en la provincia de Manabí, y es cómo se instituyen y se constituye el proceso de socialización, de comunidad, de sociabilidad en los proyectos de vivienda social que aparecen posterior al 16A y cómo a partir de eso también aparecen algunos síntomas que nos empiezan a parecer comunes, nos empiezan a preocupar y llamar mucho la atención, como es el tema, más lejos, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes hacer un micrófono? ¿Le alzo? Ahí, ya. Entonces, uno de esos fenómenos fue justamente la violencia. Ahora, quisiera retomar un poco esto que comentó Anthony al mencionar el origen, por ejemplo, de una comunidad como fue la de Pisulí. Bueno, siempre creo que tenemos muy pocas oportunidades de conocer cómo se origina una comunidad y tal vez es importante plantearse algunas preguntas alrededor de los orígenes de la comunidad, porque tal vez así podemos explicarnos también cómo se originan sus problemas. Y bueno, Anthony explicó sobre el trabajo infantil relacionado al origen de una comunidad, y más bien yo quisiera centrarme en el origen de la violencia en las comunidades, sobre todo en este tema de los proyectos de vivienda social en Manabí. Y para eso, bueno, comentarles que como no se encontró lo que se esperaba, sino que se encontró otra cosa, nos pasó que en la articulación de distintos proyectos que estábamos ejecutando desde el CPA, fuimos encontrándonos primero con una vivienda proyecto de vivienda social en Manta, al principio de la crisis, bueno, digamos en los primeros momentos de la crisis en Manta, en Manabí, y este proyecto se llamaba Seibo Renacer, que es básicamente un proyecto de vivienda social establecido entre una compañía del municipio de Manta y también el Estado. Y en ese momento nosotros llegamos a un proyecto de vivienda social inhabitado, donde todavía la gente no llegaba. Y a pesar de no llegar la gente, ya empezaban a aparecer las primeras preocupaciones con respecto a quienes lo iban a habitar. Posterior a eso fuimos construyendo otro proyecto con la Facultad de Arquitectura y ahí en cambio estuvimos en Pedernales y nos topamos con una comunidad en donde la gente ya estaba habitando, que se llama Ciudad Jardín. Y en Pedernales ya esto que nos preocupaba o que parecía preocupar a las organizaciones en Manta ya estaba sucediendo en Pedernales. Era esta idea de las relaciones muy complejas que se estaban estableciendo entre los habitantes. Habitantes que no conocían a sus vecinos, que habían sido llevados a vivir ahí y que muy poco supieron sobre cómo se fue constituyendo el proyecto, que más bien tuvieron que aplicar a procesos administrativos para ser, digamos, beneficiarios. Lo que compartían en común era el hecho de haber perdido sus hogares y algunos de ellos también sus seres queridos, pero ese elemento en común no era suficiente como para construir lo que a veces nosotros entendemos como comunidad.
A veces pensamos que cuando vamos a un lugar y vemos a gente que está reunida en un espacio, que vive junta, a esa la llamamos comunidad. Sin embargo, la experiencia con Ciudad Jardín nos hizo replantear que no siempre, cuando vemos a gente viviendo en un mismo espacio, podemos llamar a eso comunidad. Entonces empezamos a plantearnos la idea de utilizar un término un poquito más, digamos, menos prejuicioso, pero que dice algún tipo de relaciones debe haber entre ellos, y ahí tal vez funciona mejor el término sociabilidad. Posterior a eso, finalmente llegamos a una comunidad en Bahía de Caracas que se llama Acuarela 2, en donde más bien ya vemos cómo los procesos de la violencia ya instituyen también otros fenómenos mucho más complejos. Acuarela 2 es un proyecto social, de vivienda social, que no nació en el terremoto, sino que nació varios años atrás, unos 10 años atrás, como un proyecto de vivienda social dirigido a la Asociación de Bomberos de Bahía de Caracas. Sin embargo, posterior a la vivienda que se estableció por bloques, llegaron nuevas personas, y esta vez las nuevas personas habían sido damnificados, y quienes ya vivían antes ahí no sabían que estas personas iban a llegar. Entonces esto generó básicamente un choque que ahora ha generado una división muy grande en la comunidad. Entonces estos tres proyectos, podríamos llamarlos, digamos, en distintas localidades, nos llevó a plantearnos la idea de una investigación multisituada. Lo que nos provoca a nosotros es la idea de pensar que no podemos pensar el territorio desde un mapa político, sino que nosotros debemos crear un mapa, ¿sí? Un mapa distinto. Entonces, esta idea también del mapeo viene de la forma de cómo pensar un mapa, donde ya no solo pensamos los territorios desde cómo son organizados desde el Estado o los municipios, sino también cómo los mapas son construidos por la misma gente. Y los mapas son imaginarios. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que cómo las personas concebían a su comunidad y cómo las describían, mostraba un mapa muy diferente al que está escrito o está diseñado en un proyecto arquitectónico. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas comunidades? ¿Sí? Dentro de esto podríamos pensar esta idea de que si bien no pueden ser una comunidad ahora, algún tipo de sociabilidad construyen, y más bien se hace necesario pensar justamente de qué manera un proyecto, en este caso desde la psicología en la comunidad, puede articularse a no solamente investigar, sino construir algún tipo de proceso que permita reconocer no solamente estas cuestiones específicas de las comunidades en vivienda social, sino tal vez cosas que tienen que ver con la historia general de cómo nacen las ciudades en el Ecuador, cómo nacen los barrios, cómo nace Pisulí, como comentó Anthony, sino también tal vez algo de eso podemos pensar en generalizar. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue que en estos tres proyectos de vivienda social existía un patrón común, y es que estos proyectos fueron construidos primero sobre una mesa de trabajo donde se diseñó y se dibujó las casas, donde tal vez como punto común de los diseñadores es una noción bastante racional de modernidad, es decir, cómo se puede instituir una forma de comunidad pensado en los términos ideales de comunidad a través de la vivienda social, sin preguntarles nada a quienes podrían ir a vivir allá. Entonces, las personas que finalmente habitaron estos tres proyectos sociales nunca participaron de los procesos de diseño, nunca se supo cómo querían sus casas, cómo no las querían, nunca supieron quiénes iban a ser sus vecinos, y muchos de ellos vinieron pues de comunidades ya históricas, es decir, comunidades que por lo menos tenían ya al menos 60 años, ¿sí? Por lo tanto, habían establecido otro tipo de dinámicas, no porque esas familias hayan vivido 60 años en esa comunidad, sino porque esas familias de alguna manera llegaron a una comunidad en donde ya se había entretejido estos lazos, estas costumbres, estos significantes. Ahora, dentro de esto, nosotros nos atrevemos a pensar que justamente la institución de la violencia viene a ser el efecto justamente de esta no participación. Los fenómenos de violencia que encontramos en estas comunidades no tienen que ver necesariamente solo con no es un deseo de hacer daño al otro, se manifiesta con cosas muy simples. Por ejemplo, el tema de luchar por el espacio público. Si un proyecto de vivienda social no te dice qué va a ser el patio trasero y qué va a ser el espacio público, entonces la gente va a tratar de apropiarse del espacio público como un espacio propio.
¿sí? Entonces esta pugna por los espacios genera violencia. Por otro lado, también nosotros nos atrevemos a pensar que no solamente se trata, y esto es importante, de pensar que quienes habitan ahí son víctimas, ¿sí? Sino que también estas personas han decidido estar ahí. Algo que aprendimos, sobre todo con Ciudad Jardín, fue que no es que estas personas fueron llevadas, atadas de manos y metidas en estas casas, no. Estas personas decidieron vivir ahí y sabían cuáles iban a ser los precios o el precio de vivir ahí. Uno de los elementos centrales de ese proceso fue justamente el periodo electoral presidencial. Frente a eso, como todos sabemos, al menos los ecuatorianos, Manabí fue un punto central en las elecciones presidenciales. Y los proyectos de vivienda social entraron en esa pugna política. En esa pugna política básicamente se instituyó la idea y el imaginario de que si ganaba tal presidente, entonces significaba que de alguna manera las mismas comunidades habían apoyado. Si perdía ese presidente, hasta era probable que pierdan sus viviendas, ¿sí? Entonces ese condicionamiento genera una idea de que la violencia es una violencia que viene desde afuera. Sí, que estos síntomas que vemos en las relaciones de la gente al interior no nacieron espontáneamente, no son gratuitas, sino que son causadas. Y por otro lado, también pensamos que es importante tomar en cuenta los testimonios de las personas que están ahí, los testimonios de las personas que han vivido o han construido procesos sociales ahí. ¿Y qué es lo que dicen? Primero, que yo sabía lo que me estaba metiendo, ¿sí? Entonces, al saber a lo que se está metiendo, entonces justamente ahí podemos deslindarnos de este lugar de la víctima, ¿sí? Y más bien entenderlos a ellos también como sujetos responsables. Ahora, señalar estas preocupaciones pueden llevarnos a pensar que, bueno, entonces ¿cómo podría pensarse o cómo podría aportar la psicología en comunidad? Yo quisiera plantear tal vez que estos aportes primero tienen que estar fuera de estos espacios de vivienda social, sino más bien cómo puede articularse la psicología en comunidad también para plantear procesos o metodologías en donde la gente pueda ser partícipe de los procesos de construcción, ¿sí? Esto no es nuevo, o sea, no apareció con el tema del terremoto del 2016. La idea del proyecto de vivienda social en el Ecuador ya tiene una larga data y ha tenido también bastantes fenómenos inesperados. Ahora, dentro de lo que llamaríamos la comunidad hacia adentro, más bien lo que nosotros encontramos es que existe también una relación bastante compleja entre lo que llamamos los desastres naturales y la sociedad. Los desastres no son naturales, ¿sí? Los desastres son sociales. ¿Sí? En el sentido de que estas dificultades, porque no es solamente un problema de un terremoto, sino también del desborde de los ríos, de las lluvias, tiene que ver justamente entre la relación que se establece entre sociedad y naturaleza, ¿sí? De hecho, en los mismos proyectos de reconstrucción empezamos a encontrar ya los primeros indicios de cómo se construye el riesgo, es decir, no solamente se construye la vivienda, sino que se construye ya categorías de riesgo, ya no solo dentro de lo social, sino también con lo natural. Empiezan a construirse los proyectos de vivienda social al lado de una ladera con tendencia a los deslaves. Se construye un proyecto social al lado de un río con tendencia a inundarse o a un estero tendencia a inundarse. Esto no quiere decir falta de planificación, no quiere decir y no es necesariamente una crítica estrictamente a los proyectos estatales. Quiere decir que es un problema también entre la naturaleza y la sociedad. Algo sucede por la cual nosotros construimos estos riesgos. Por otro lado, nosotros llamaríamos esto la violencia sin inocentes, por esto que les dije, de que ellos han elegido estar ahí. Pero asimismo, dentro de la misma comunidad nosotros nos damos cuenta que existen ya la presencia de ciertos fenómenos que nos indican que las comunidades tienen también capacidades para poder construir otras formas de sociabilidad. Uno de los fenómenos que nos llamó mucho la atención es el juego del terremoto. ¿Sí? Los niños jugando al terremoto, ¿sí? Entonces de pronto el trauma colectivo no deja de ser por un momento un trauma y se vuelve una forma de sociabilidad. Entonces los niños juegan al terremoto, entonces están en los patios, no hay patios en estos lugares, no hay espacio público propiamente diseñado, entonces empiezan a jugar al terremoto y dice, ahí viene el terremoto, ahí viene el terremoto. Cuando los niños conversan entre ellos, lo que empezó siendo un evento traumático empieza a volverse su referente de identidad dentro de la comunidad.
comunidad. Si bien como es digamos, esta construcción de la sociabilidad en los niños puede sentirse como precaria o estrictamente figurativa, se vuelve una buena excusa también para que los adultos empiecen a ir a buscar a los niños y empiecen a conversar. Entonces sí, la misma comunidad tiene algunos instrumentos. Sin embargo, la violencia no ha parado. Ha habido ciertas formas de sociabilidad que se ha ido construyendo, pero creo que ya en lo que plantearíamos como un aporte desde la psicología en comunidad es tal vez que los psicólogos en comunidad podemos provocar otras formas de sociabilidad, ¿sí? Buscar excusas para que la gente se reúna, buscar formas de interacción que permita justamente constituir esto que se llama la comunidad histórica, que es una comunidad imaginaria, no es de verdad, pero que de alguna manera, aunque es imaginaria, permite construir ciertos lazos entre la presencia y la ausencia, que de alguna manera permitan permear un poco las relaciones y los conflictos. No se trata de pensar que la psicología en la comunidad va a lograr que la gente ande cogidita de las manos y todo sea amor y paz. Por supuesto que no. La conflictividad es parte de vivir con los otros, siempre es difícil vivir con otros. Sin embargo, tal vez estas provocaciones de sociabilidad, de otras formas de sociabilidad, puedan darnos también otras formas también de plantearnos los proyectos, no solamente en tanto diseño y en tanto ejecución arquitectónica, sino también el proyecto de vivienda social como proyecto social, realmente. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido en esta primera parte de la mesa dos exposiciones. La primera del CMT, en donde hemos escuchado...